Bien, vamos a revisar los contenidos de la semana 9 del plan COVID para el área de física, en donde trae un problema acerca de composición de movimientos rectilíneos. El problema que plantean es el siguiente. Jaime es un joven de 16 años que vive en el Puyo con su padre, su único pariente cercano. Los dos se llevan muy bien y han formado una familia relativamente feliz. A Jaime le gusta salir a cosechar chonta con su padre los sábados en la mañana, al otro lado del río, que deben cruzar en una canoa. Jaime ha comprado un velocímetro. Con él logra ver que la velocidad de la canoa es de 12 metros sobre segundo y es perpendicular a la corriente del río. También mide la velocidad de la corriente y es de 10 metros sobre segundo. Calcula el tiempo que tarda la barca en atravesar el río si éste tiene una anchura de 150 metros. Bien, entonces partimos de un gráfico de este problema para entenderlo mejor. Tenemos entonces el río y aquí se encuentra justamente pues la canoa en la que deben cruzar Jaime y su padre al otro lado de este río. Bien, nos hablan entonces de que Jaime ha comprado un velocímetro en el que logra determinar la velocidad de esta barca, ¿no? Y además recordemos que este río pues tiene una corriente que sería de esta forma y Jaime ha logrado medir que la velocidad de la canoa es de 12 metros sobre segundo, nos indican aquí, pero que es justamente perpendicular a la corriente del río, es decir que va a estar de esta forma la velocidad y vale justamente pues 12 metros sobre segundo. Bien, además también ha logrado medir la velocidad de la corriente, que es de 10 metros sobre segundo, es decir, este vector que sería entonces un vector, una componente BY de 10 metros sobre segundo. Bien, ahora nos pide entonces calcular el tiempo, dice, ¿no?, en que tarda esta barca cuando la anchura del río es justamente de 150 metros. Bien, ahora, para poder determinar pues el tiempo que tarda esta barca en llegar a este otro extremo del río, en donde pues desean llegar Jaime y su padre, debemos partir entonces de la ecuación del MRU. Bien, y dado que en esta parte conocemos la velocidad horizontal, que es de 12 metros sobre segundo, y también conocemos la distancia horizontal, que es justamente la anchura del río, que es de 150 metros, podemos partir de esta ecuación del MRU, en donde decimos que la distancia es igual a velocidad en X por el tiempo. En esta parte vamos a despejar entonces el tiempo. Y nos quedaría entonces que tiempo es igual a distancia sobre la velocidad en X. Dado que conocemos ambas cosas, reemplazamos entonces, nos queda que el tiempo es igual a 150 metros sobre 12 metros sobre segundo. Cancelamos los metros y al hacer esta división nos queda un valor de 12,5 segundos, que es el tiempo que tarda la canoa en cruzar pues el río, que tiene una anchura de 150 metros. Bien, y eso es todo, con eso ya está resuelto este problema. Bien, pero vamos a analizar algo más de este problema. Bien, en la siguiente parte vamos a responder una pregunta que dice, ¿cuál es la velocidad real de la canoa? Bien, tenemos aquí entonces el gráfico. Recordemos que la corriente está de esta forma, ¿verdad? Ahora, la velocidad en esta parte vemos que es horizontal, ¿no?, que vale justamente 12 metros sobre segundo. Pero producto de la corriente que tiene el río, pues notemos que esa no va a ser la velocidad real de la canoa, sino va a estar dado de esta forma así. Es la velocidad B que le llamamos la velocidad real de la canoa, puesto que por acción de la corriente, esta velocidad o la canoa se va a desviar justamente de esta forma de aquí. Bien. Y dado que esta Bx y By y la velocidad real de la canoa forman un triángulo rectángulo, esta velocidad B la podemos calcular aplicando pues justamente el teorema de Pitágoras, que viene dado pues la siguiente expresión: la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, dado que esta b pues es justamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Como conocemos aquí bx, que es pues 12 metros sobre segundo, y by, que son 10 metros sobre segundo, reemplazamos los valores en la siguiente parte, efectuamos las potencias, luego sumamos esas dos cantidades y luego sacamos la raíz cuadrada de 244, que nos da un valor de 15,62 metros sobre segundo. Y esta es la velocidad real de la canoa. Bien, vamos ahora entonces a determinar cuál es la distancia real que se desplaza la canoa. Bien, ya que como vemos en esta parte no se desplaza realmente los 150 metros, que es la anchura del río, sino se va a desplazar toda esta distancia que está aquí. Esta va a ser la distancia real que se desplaza la canoa. Bien, y para ello necesitamos aquí calcular un parámetro de este gráfico, ¿no?, que va a ser entonces la dirección de este vector V, ¿sí?, la dirección que viene dado entonces por este ángulo θ. Bien, ahora de este ángulo θ conocemos
como podemos observar, el cateto opuesto, que sería entonces 10 metros sobre segundo, y el cateto adyacente, que es 12 metros sobre segundo. Por lo tanto, vamos a plantear entonces la tangente del ángulo θ, puesto que conocemos cateto opuesto y cateto adyacente. Recordemos que la tangente es igual justamente a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 10 metros sobre segundo sobre 12 metros sobre segundo. En esta parte lo que hacemos es cancelar las unidades, que son metros sobre segundo y metros sobre segundo. Y para despejar este ángulo de aquí, vamos a hallar la función arco tangente. Bien, entonces decimos que el ángulo θ es igual a la función arco tangente de la división de 10 sobre 12, que es justamente 0,8833. Y al aplicar esta función arco tangente nos da un ángulo de 39,81 grados, que es el ángulo θ. Bien, una vez que ya encontramos este ángulo θ, recuerden que lo que necesitamos aquí calcular es justamente esta distancia, que sería justamente la distancia D, esta distancia que se encuentra en la parte de acá. Bien, entonces lo que vamos aquí a recordar entonces es que la anchura del río era justamente de 150 metros. Bien, ahora aquí analicemos una cosa. Tomando en cuenta que es un triángulo rectángulo y conocemos pues el ángulo θ y conocemos el cateto adyacente de ese ángulo θ, vamos a terminar entonces a calcular la hipotenusa, que es D. Por lo tanto, planteamos una función que relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Esa función es justamente la función coseno. Es decir, aquí planteamos entonces que el coseno del ángulo θ, que es 39,81 grados, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, 150 metros sobre D, que es la distancia real que se desplaza la canoa. En esta parte despejamos la distancia D, que es la distancia real de la canoa. Y esta distancia D va a subir en la parte de acá. Y ese coseno de 39,81 en cambio va a bajar a ubicar el valor del lugar de la D. Queda pues justamente de esta forma, ¿no? Se intercambian la D por el coseno del ángulo θ. Aquí efectuamos la operación 150 metros dividido para coseno de 39,81 grados. Y eso nos queda un valor de 195,27 metros, que es la distancia real que recorre la canoa. Bien, ahora recordemos que en un apartado anterior calculamos ya el tiempo que tarda esta canoa en llegar justamente al otro extremo. Bien, ese tiempo era justamente de 12,5 segundos, ¿no? Recordemos eso. Bien, ahora vamos entonces a verificar con la velocidad real de la canoa y la distancia real de la canoa si justamente se cumple este tiempo, ¿no? Vamos a verificar si es que nos da ese tiempo de 12,5 segundos que lo calculamos en el apartado anterior. Aquí aplicamos entonces la ecuación del MRU, que era distancia igual a velocidad por tiempo. Despejamos el tiempo, que era igual a distancia sobre velocidad. Y aquí vamos a reemplazar la distancia real que recorre la canoa, que es 195,27 metros, y la velocidad real de la canoa, que es justamente 15,62 metros sobre segundo al cuadrado. Eso reemplazamos en esta ecuación del tiempo. Tenemos acá en la parte de acá el reemplazo. Aquí cancelamos el metro con el metro y eso nos queda, haciendo la división, un tiempo de 12,5 segundos, que como vemos pues es el tiempo que calculamos en el apartado anterior, con lo cual pues se verifica el proceso que hicimos pues anteriormente. Bien, y de esta forma hemos analizado el ejercicio de la semana 9 que está propuesto para el área de física.